Buenas, en el capítulo de hoy desarrollaremos el título 8 de la Constitución, que es el que le da inicio a la estructura de la rama judicial. Avanzaremos en el capítulo 1, que determina las generalidades de esta entidad y al mismo tiempo su confección y estructuración principal. Por lo cual, los invito a que nos sigan, después que le vean el video, le den me gusta, hagan un comentario, que esto es lo único que nos ayuda para seguir creciendo. Damos inicio. Arrancamos la lectura del título 8 de la rama judicial. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 228, el primer artículo. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Bueno, este artículo tiene un poco del vocabulario natural del derecho. Es un poco técnico, a lo mejor es muy comprimido y deja a aquellas personas que no se encuentran en el día a día del estudio jurídico algunas inquietudes de interpretación. Pero vamos paso a paso. Inicialmente dice: la administración de justicia es función pública. Función pública hace parte de la estructura institucional del sector público y se compone en el desarrollo de la prestación básica, prácticamente de un servicio de naturaleza pública, por lo cual el Estado asume toda la responsabilidad en el correcto y eficiente desarrollo de esta función. ¿Por qué la rama judicial debe ser función pública? Básicamente es la encargada de llevar a la práctica el cumplimiento de la ley y de crear igualdad y estabilidad en una estructura institucional como la de nuestro país. Seguimos desarrollando el artículo. Sus decisiones son independientes. ¿Qué nos está diciendo cuando dice que las decisiones de la rama judicial son independientes? Que no son sujetas a posturas particulares, a intereses propios y tampoco en relación al beneficio del Estado. La rama judicial tiene que ser, digamos, un ente que no se sujete obligatoriamente a un interés, sin que este interés sea naturaleza pública. Es decir, al punto de vista práctico, la rama judicial tiene que resolver en derecho, dándole prioridad a la ley y a la Constitución, y ni siquiera o pasando por encima del mismo interés público, porque el propósito de la rama judicial es tener un ser o una entidad independiente que no se sujete sino a la estructura de parámetros preestablecidos, donde la prioridad sea la justicia. Entonces, por ahí vamos avanzando. Es una estructura que no va a convencer o, digamos, no va a tratar de tirar para su lado, aunque en ocasiones le sea perjudicial, porque es el único mecanismo de control, digamos, de la estructura del soporte estatal. Entonces, entra a ser, aunque público, entra a ser de control de lo público también. Con la rama judicial se busca evitar que el mismo Estado pase por encima de la gente, que el Estado abuse de la estructura social, que los particulares tengan un conflicto, que haya una solución correcta y práctica conforme a la ley. Entonces ya vemos que la importancia de la rama judicial es no solo resolver situaciones o conflictos, sino hacer que la ley predomine sobre cualquier cosa. ¿Listo? También dice: las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. ¿Qué nos está diciendo? Como ya explicamos, la importancia de la ley es, digamos, el desarrollo práctico del derecho sustancial. Por derecho sustancial se tiene normas preestablecidas, predeterminadas, siguiendo el trámite legal, digamos, puntuales y públicas. Ese tipo de leyes son el conjunto necesario para que la rama judicial se desarrolle. Las mismas tienen que desarrollarse no solo
la norma, sino la aplicación de la misma norma de naturaleza pública. Por eso habla de que audiencias deben de ser en su mayoría o dependiendo a las limitaciones que establezca la ley, públicas, para verificar que la aplicación de la ley se hace conforme al deber ser. Al mismo tiempo, el cumplimiento de una norma debe ser reconocido de manera pública y la práctica o el desarrollo normativo tiene que ser público. Entonces ahí vamos avanzando en uno de los factores que determina también la estructura de la rama judicial. También dice que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Está indicando que no solo la norma sustancial es prioritaria, como vimos aquí, que hablamos de la norma sustancial, que es la norma que establece los parámetros que establece los parámetros predeterminados para la interpretación, sino que las normas de procedimiento, dice, los términos procesales se observarán con diligencia. Es buscar que las reglas para la aplicación de la norma se den conforme a su predeterminación. ¿Qué se quiere con esto? Que si establecen un periodo de tiempo para resolver una situación jurídica, ese periodo de tiempo se cumpla. Es responsabilidad de la rama judicial, según sus actuaciones, dar cumplimiento a esos procedimientos. En este título, en este artículo específicamente en el 228, encontramos la redistribución o la distribución normativa desde el punto de vista sustancial, que son normas que determinan el derecho, y desde el punto de vista procesal, que son normas que determinan los parámetros a cumplir en el desarrollo de las obligaciones legales. Entonces ahí encontramos en ese parágrafo todo el contenido de la explicación hace parte de este párrafo. Dice, su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Entonces, ¿qué significa? Que el funcionamiento de la rama judicial no va a depender de las decisiones que se tomen de un centro político o administrativo, como podemos ver en algunos casos en el sector ejecutivo. Dice que va a ser desconcentrado, es decir, que las decisiones se tomarán dependiendo al espacio territorial y la parte administrativa y organizacional se debe ir poniendo en práctica en relación a las necesidades de cada estructura. Habrá un modelo de administración central principal para las generalidades, pero la posibilidad o el funcionamiento principal será desconcentrado. ¿Qué decimos por desconcentrado? Bueno, interpretemos la misma palabra. Desconcentrar es sacar las responsabilidades prácticas del centro y llevarlos al punto específico. ¿Para qué? Para buscar una solución eficiente, adecuada en el punto concreto. Por eso vemos que en la rama judicial hay, entidades de representación según la territorialidad. Hay tribunales que hacen parte de una estructura territorial específica, como algunos que son de un territorio como un departamento. Hacen parte también jueces que son promiscuos en algunas zonas, porque en el territorio solo permite, o por cuestiones de población y de capacidad, solo permite un juez promiscuo, pero también vemos entidades territoriales como municipios que tienen sus jueces municipales, que tienen sus jueces de circuito, y ese mismo desarrollo desconcentrado crea eficiencia en el aspecto práctico. Entonces, lo importante para la rama judicial es tener una representación en cada parte del territorio colombiano, tener una autoridad judicial que lleve a la práctica el cumplimiento de la ley, tanto sustancial, que recordemos que son las normas que describen derechos específicos, como de procedimiento, que es poner en práctica las reglas de funcionamiento que dan como resultado el cumplimiento de la norma sustancial. Entonces, parece un solo párrafo, pero tiene todo un contenido general en donde se reconoce el trabajo de la rama judicial. Ok, entonces, siguiendo con el artículo 229, indica lo siguiente: se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Bueno, el artículo 229 parece también una cuestión sencilla, pero encierra otra cosa que complementan lo descrito en el 228. Dice:
El derecho de toda la persona para acceder a la administración de justicia. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que esto busca ser un servicio de naturaleza pública. No se restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia. Por el contrario, se reconoce su naturaleza pública y al mismo tiempo la representación igualitaria para todas las personas. Cuando hablamos de personas naturales y de personas jurídicas. Y también de estructuras institucionales como las estatales. También se dice, la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado. Básicamente, se puede acceder a la administración de justicia sin necesidad de ser abogado o sin la representación específica. Por lo menos hay situaciones como las acciones de tutela que son presentadas por personas con unos requisitos generales. La acción de tutela busca proteger derechos fundamentales, pero los procedimientos de las mismas tratan de ser simples, sencillos, para que cualquier persona pueda impetrar o presentar una acción de tutela de manera práctica. Las acciones populares también tienen esa facilidad y al mismo tiempo algunas situaciones desde el punto de vista práctico en relación con la rama judicial no tienen la obligatoriedad de responder o de estar presente o ser representados por un abogado. Entonces esto lo que hace es hacer más pública la participación o la relación con la rama judicial. ¿Ok? Pasamos entonces al 230. Dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Bueno, miren lo que está diciendo esta norma. Vuelve de nuevo. Cuando los abogados hacen la tarea, complican en parte la interpretación para aquellas personas que no tienen un vocabulario técnico. Entonces, en estos videos lo que queremos es simplificar la interpretación. Miren lo que dice. Los jueces, que son autoridades de tipo judicial, en sus providencias, cuando hablemos de providencias, son los pronunciamientos que hacen los jueces en relación a casos concretos, o digamos, es la participación descriptiva de los jueces, es la postura que toman los jueces, es el actuar de los jueces. Entonces, cuando llevemos a esa parte, eso es lo que representa, ¿ya? Dice, solo están sometidos al imperio de la ley, es decir, que para ser un juez que respeta el aspecto práctico de su cargo, solo tiene que sujetarse a la ley. Cuando se habla de ley, se habla no solo de ley, la ley como el elemento específico, sino todos los elementos que hacen parte del desarrollo estructural de una norma. Es decir, la Constitución también hace parte, o sea, se generaliza. Aquí estamos hablando desde el punto de vista general normativo. Y para hablar desde el punto de vista general normativo se toma la palabra ley. Es como decir todas aquellas personas, y ahí incluimos niños, hombres, mujeres, altos, pequeños, mejor dicho. Aquí cuando se habla de la estructura normativa desde el punto de vista general se toma la ley. Entonces por ley entiende toda la representación normativa que se pueda dar. Como dijimos, ya vemos la Constitución, pueden haber decretos, pueden haber en algunos aspectos prácticos cuando no hay un desarrollo específico, pueden haber resoluciones, hasta un punto de vista, toda la representación normativa que llegue a la práctica y que pueda ser de elemento de desarrollo de un caso concreto. Entonces, los más específicos son la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Dice, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares. ¿Qué nos está diciendo? Que, como ya explicamos, priorizamos a la norma, pero la visión, o digamos teniendo en cuenta interpretativa de la norma, debe de generar equidad, pero se considera un criterio auxiliar. La jurisprudencia, que es las posturas, digamos, procesales desde el punto de vista práctico de las autoridades judiciales, se considera también un criterio auxiliar. Los principios generales del derecho, que son base interpretativa desde un punto de vista principal, también se considera
en esta interpretación un criterio auxiliar. Y la doctrina, que son posturas de conocedores, estudiosos, analistas, estadistas del derecho, también se considera un criterio auxiliar de la actividad judicial. Entonces, para redondear, este artículo ¿qué propósito tiene? Principal, que la gente sepa que para participar o para actuar en la administración de justicia, lo principal es la ley. Y teniendo como ley todas las estructuras de expresiones normativas que reglamentan o desarrollan casos específicos concretos. Como segundos, criterios auxiliares de interpretación que nos ayudan a facilitar la puesta en práctica del derecho. Tenemos la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina como elementos, digamos, a tener en cuenta, pero accesorios a el principal, que es la ley. ¿Ok? Me gustó desarrollar esto porque muchas veces las personas leen rápido la norma y quedan por fuera algunos elementos interpretativos, y esto es lo que queremos con estos videos. ¿Ok? Listo. Pasando entonces al artículo 231, leemos lo siguiente. Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo del 2015. El nuevo texto es el siguiente. Apartes tachados inexequibles. El aparte en letra cursiva corresponde a la corrección introducida por el cumplimiento de la sentencia C-285 del 2016. Desarrollemos la norma entonces. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación, previa audiencia pública de lista de 10 elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley. El conjunto de procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los magistrados que conformen la respectiva corporación. Bueno, ¿qué nos dice, el 231 en el desarrollo? Nos está dando la reglamentación o la formación de cómo se eligen o cómo se postulan o cómo se lleva a la práctica la escogencia de las máximas autoridades en la parte, digamos, que representa a la justicia ordinaria y lo que corresponde al Consejo de Estado, en la escogencia específica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Son los parámetros de elección de estos, o de escogencia, de estos magistrados. Podemos tener en cuenta que para ser magistrado hay unos requisitos específicos, hay unas cualidades, hay una profesión específica. Quiero resaltar que de las pocas, descripciones obligatorias en materia profesional para la escogencia de un cargo es para ser magistrado. Mire que para ser presidente no se necesita profesión, para ser, tampoco ministro, un caso concreto no se necesita, pero para escoger perfiles profesionales técnicos como los procuradores y en el caso concreto los magistrados, se necesita que sean abogados. Entonces, y que tengan una amplia experiencia superior a 15 años de experiencia profesional reconocida, no cualquier experiencia. Entonces, pues mínima 15 años. Entonces, pues aquí vamos a ir comenzando a desarrollar estas normas que tienen relación directa a la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema y Consejo de Estado. Pasamos al artículo 232, que dice: para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se requiere, primero, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Segundo, ser abogado. Tercero, no haber sido condenado
por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuarto, haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. Parágrafo. Para ser magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial. Ok, ¿qué nos está indicando el 232? Bueno, desde un punto de vista práctico, el desarrollo específico del profesional que pueda ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo del Estado. Como les estaba indicando, 3 tipos de altas magistraturas que requieren competencias técnicas jurídicas y no otro tipo de competencias. Entonces, es de los casos, como le dije, excepcionales en las que obligatoriamente deben de participar un perfil profesional concreto. ¿Ok? Pasamos entonces en continuación al artículo 233, que dice: artículo corregido según aclaración pública en la Gaceta número 125. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de 8 años. 8 años. No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimientos satisfactorios y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. ¿Listo? Continuamos con la descripción específica desde el punto de vista práctico de los requisitos para ser elegidos magistrados, el periodo de tiempo que necesitan para ser magistrado, las limitaciones que tienen en la permanencia del cargo y pues el cumplimiento de la norma constitucional o la descripción constitucional del cargo. Es una cualidad que se le exige a los magistrados. No se nos olvide, aquí estamos describiendo 3 perfiles de magistratura: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado. Pero con base en estos perfiles también se dan algunas exigencias para otros perfiles profesionales, como para los procuradores, como también se le dan a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces se exigen perfiles de igual categoría, teniendo como fuente estos artículos de la Constitución. Ok, entonces, con este artículo cerramos el primer capítulo, que corresponde a la estructura organizacional principal de la rama judicial y también al desarrollo, a la visión, a la puesta en práctica, a los principios, al cumplimiento, al ideal de la rama judicial. Hemos visto en los artículos que hemos desarrollado del 228 al 233, la visión puesta en práctica de la rama judicial. Entonces, pues con este video esperamos adentrar en el desarrollo de toda la estructura de la rama y que podamos entender mejor a la hora de analizar o tener claro cómo está compuesta la estructura judicial del país. Muchas gracias y hasta un próximo video.